Bueno, pues lo primero de todo, agradecer a Daniel Ureña la presentación que me ha hecho. Creo que no se merece. Y aquí hay grandísimos profesionales que han sido mis maestros, como Luis Arroyo, como Daniel Ureña y tantos otros. Así que para mí el honor es todo mío. Y lo primero que quería hacer es darle las gracias a estos 10 años de ACOP. Karen Sanders, María José Canel, Luis, Daniel, hace 10 años decidieron que había un interés muy incipiente en aquel momento, muy incipiente, sobre crear una asociación de comunicación política. En aquel momento no es como ahora, o sea, teníamos el ala oeste de la Casa Blanca, que era lo que veíamos los frikis, pero no había todas las series que hay ahora, no había todos los másters que hay ahora, no había todo ese interés social en nuestro trabajo, ¿no? Y por mi parte, yo empecé... ¡Ay, va! Esto es sobre el directo. Ignacio, me boicoteas. Yo empecé mi carrera profesional al mismo tiempo que se fundó ACOP. En el mismo año, llevo 10 años como consultora política y quería agradecer de verdad todo el impulso que le habéis dado a la profesión, porque para personas como yo, que en aquel momento empezábamos, ha sido un espaldarazo y quería daros las gracias. Lo segundo que tengo que decir es animar a todas las mujeres a que visibilicen esta profesión. Hoy soy la única ponente de este congreso. No ha sido porque los organizadores y las organizadoras hayan hecho un esfuerzo ingente por llamar a mujeres que nos dedicamos a esto a ser ponentes. No lo han conseguido por motivos de agenda, por diferentes motivos, y queda un poco raro, ¿no?, que esta asociación no sea paritaria teniendo un público como el que tenemos, donde casi la mitad son mujeres. Sé que el próximo congreso tendremos más mujeres presentando esto, porque es muy importante que en un mundo tan masculinizado como es el mundo de la política, pues tengamos consultoras dando la cara y hablando de lo bien que lo podemos hacer, ¿no?, y que es una profesión también muy en femenino. Y sin más, no sé si habéis visto últimamente las noticias, pero en este país la actualidad se declina en crisis. Tú pones el informativo por las mañanas, escuchas a nuestra maravillosa presentadora a las 6 de la mañana, tiene un meritazo brutal. Y todos son crisis políticas, todos son polémicas. Aquí poner un mensaje en positivo para los consultores de comunicación es una tarea ingente, porque claro, nosotros tenemos nuestro plan de comunicación, nuestras acciones, todo bien presentado, y ese día pues se pelean las dos reinas. Y tú te quedas, pues eso, con tu plan de campaña, con tus acciones, con tu presupuesto. O sale un máster, unas cremas. Bueno, estas cosas que están pasando, ¿no? Se compran los de Podemos un chalet de 600.000. Y claro, es muy difícil hacer campaña. Pero yo, que me pidieron desde la organización que hablara de campañas electorales, yo dije, mira, yo niego, en estos momentos, niego la mayor. Bueno, la siguiente crisis, claro, no podíamos dejar la moción de censura. Niego la mayor. Siguen saliendo cuestiones de polémica, y yo quiero explicaros, pero es que todos os fijáis en esto. Lo negativo nos inunda y nosotros, nuestro trabajo principal es comunicar en positivo, decirle a la gente qué es lo que hace nuestro cliente, cuáles son sus valores, qué quiere comunicar, cuál es su propuesta política para el ciudadano. Y entonces, claro, como vivimos en una crisis perpetua, nosotros ¿cómo tenemos que navegar en esto? Somos como un boxeador, ¿no?, que intenta darse de golpes con la actualidad. Y decimos, a ver quién gana esa batalla de la agenda. Bueno, pues después de estar pensando en el papel de los consultores de comunicación, somos imprescindibles. Y yo es uno de los mensajes que quiero lanzar hoy aquí, que la consolidación de la profesión es ineludible, porque los políticos y las políticas todos los días se levantan con unas noticias que pretenden sacar esas cuestiones que venden más, ¿no? Esa guerra del clic, esa noticia negativa. Y entonces, a mí me parecía esta imagen que reflejaba bastante bien qué es lo que hacemos, porque
los políticos tenemos una relación simbiótica con ellos. Estamos imprescindibles en su trabajo. Y aquí ya vosotros decidís quién es el político y quién es el consultor. Pero eso os lo dejo para vosotros. Por lo tanto, yo le dije, tienes que hablar de campañas. Y le dije, niego la mayor. Le dije a Pedro, niego la mayor. ¿Cómo que niega la mayor? No, es que en campaña, en política ya no hay campañas. ¿Cómo que no hay campañas? No. Yo voy a la RAE, busco una definición, digo, periodo de tiempo en el que se realizan diversas actividades. Ya no hay periodo de tiempo. Aquellos inventaron lo de la campaña permanente, pero eso es un oxímoron. Si una campaña es un periodo de tiempo, yo lo que digo es que las campañas en política han muerto, porque comunicación y política son dos caras de la misma moneda. Y la intensidad con la que se trabaja es igual, casi, los 15 días de campaña que el resto del periodo. Y por lo tanto, decir qué es política y comunicación nos es muy complicado. Nos es muy complicado. Estos días a todos mis compañeros que van a los medios de comunicación nos preguntan, porque claro, como ahora los consultores políticos pues estamos un poco de moda. Bueno, ¿qué es esto de la política de gestos? Y yo, ¿pero hay política sin gestos? Pregunto. ¿Se puede hacer política sin comunicar absolutamente nada? No. Hoy no se puede. Claro, y ponemos el ejemplo. Jolín, Consejo de Ministras y Ministros, el 65%, el primer país, ¿no?, del mundo. ¿Es una política? ¿Es una forma de hacer política, de entender la política? ¿Es una declaración de intenciones? ¿O solo es un gesto? Yo creo que absolutamente nadie tiene esa respuesta, porque las dos cosas van intrínsecamente unidas. Y decimos, bueno, tenemos aquí en Bilbao todos los lunes, los pensionistas salen a la calle. Teníamos los presupuestos cerrados, todo iba bien. PNV, atención, a mí o me subís las pensiones de los pensionistas o no apruebo los presupuestos. ¿Es política de gestos? ¿O solo la foto era política de gestos? ¿Es que hay política sin gestos? Y a raíz de eso, yo en estos minutos que voy a compartir con vosotros he hecho unas reflexiones sobre los principales ítems que nosotros tenemos que hacer en comunicación política, más que en una campaña. En comunicación política, con los nuevos tiempos a los que nos enfrentamos. Yo creo que nunca la política fue más apasionante, pero nunca fue más compleja. Y ahora tenemos, cuando decimos, venga, vamos a ver cuál es nuestro target. ¿Cuál es nuestro público objetivo? Bueno, los públicos objetivos están muy diluidos. Ahora es muy difícil consolidar opiniones públicas y opiniones publicadas y, por lo tanto, hay gente que un día piensa que la prisión permanente revisable es algo a derogar y al día siguiente hay algo que nos impacta en la opinión pública, como fue el trágico asesinato del niño Gabriel o de la tristemente asesinada Diana Quer, y nos empezamos a repensar. Pues es verdad, yo a lo mejor no quiero que esta gente salga. Y entonces lo que ayer parecía que era una cosa que yo tenía muy consolidada, cambia. Haced comunicación para ese público objetivo, que se ha movido, es un target móvil. Son muy volátiles en función de la opinión pública. Nunca antes habíamos tenido tantos programas de televisión, nunca antes habíamos tenido tanta información política, nunca antes, y por lo tanto estamos todo el día bombardeados con lo que nos cuentan los medios de comunicación, los creadores de opinión, los influencers. Y la gente va variando su postura. Entonces ahora es bastante más complicado. Complejos. El electorado ahora tiene una complejidad evidente, que es antes lo que decían los americanos, ¿no?, que si uno tenía un coche americano y vivía en la América profunda, votaba republicano, y si uno era demócrata y tenía un coche europeo, era demócrata. Bueno, pues estas cosas ya están mucho más segmentadas, son mucho más complejas, exigentes, informados y desinformados. Antes hablábamos con mis compañeros de las fake news, ¿no?, de cómo esto nos afectaba. No sé si habéis visto esos blogs
que se llaman como un medio de comunicación, parecen un medio de comunicación, pero no son un medio de comunicación. Y les pedimos a la ciudadanía que se informen de qué es un medio de comunicación y qué no es. En una campaña, hace no mucho tiempo, no era en política, un fake media, que les llamo yo, lanzó un bulo sobre mi candidato. Y entonces me pasa el link, no voy a decir el nombre, para no darle publicidad, y me dice, Verónica, que están publicando esto un medio, llama al periodista. Y yo no había escuchado nunca como el nombre de ese medio de comunicación, y lo primero que fui a mirar era lo que miraría cualquier periodista, que es quién firma la noticia. No la firmaba nadie. ¡Qué indefensión más absoluta! No había nadie a que llamar, no había derecho de réplica, no era un medio de comunicación, pero tenía un link que parecía un medio de comunicación y que iba circulando. Pues, ¿cómo luchamos contra esto? Claro, contra estos objetivos, estos targets móviles que ahora son tan difíciles de captar, tenemos nuevas herramientas también para hacer comunicación. Tenemos investigaciones que ahora son mucho más baratas que antes, que son mucho más profundas, que hay millones de técnicas también aplicadas, por ejemplo, el tema de las redes sociales para segmentar. Pero a pesar de todo, tenemos que saber que hoy el ciudadano, si en Cataluña habla castellano, es del Real Madrid, no tiene por qué no ser independentista. Entonces, lo evidente hoy no es tan evidente. Fijaros, estas son las encuestas desde septiembre del 16 hasta junio del 18. 2 años. 2 años en los que la política española ha dado una vuelta como un calcetín. O sea, a mí me llegan a decir hace 6 meses que el Partido Popular iban a estar en primarias y vamos, me hubiera reído. Pues ahí los tenemos, unas primarias de verdad, compitiendo con avales y con todo lo que van a tener, que yo no sé lo que va a ser, eso ya nos lo irán descubriendo. Pero fijaros cómo ha cambiado la tendencia del Partido Popular. Fijaros, estaba clara, y fijaros ahora la moción de censura, que parecía que el sentido común nos puede decir que eso iba a debilitar todavía más al Partido Popular. No, no, no. Y hay un artículo de Oriol Bartumeus que ha publicado en Agenda Pública que os lo recomiendo, no sé si lo habéis leído, que con datos muestra cómo la moción de censura al Partido Popular le ha reforzado. Pero fijaros, el Partido Socialista, que hace un mes, lo comentábamos con Luis, que nos encontramos, y con David, que nos encontramos en un evento en Madrid, el PSOE está desaparecido. Después del 155 no han sabido reaccionar y diferenciarse del Partido Popular. No estaban en los medios, en algunas encuestas terceros, cuartos. Fíjate, moción de censura, la cosa cambia en tendencia ascendente. Ya veremos cómo lo saben capitalizar y si saben rentabilizar. Claro, hace 3 semanas, 4 semanas, ¿quién iba a ser el próximo presidente del Gobierno? Albert Rivera. Según todas las encuestas, toda la opinión pública, los medios de comunicación, los opinadores. Creo que ellos también se veían, sinceramente, porque la pose la tenían. Y fijaros ahora, ¿dónde está Ciudadanos? No sé qué ha dicho esta última semana, además de seguir pidiendo elecciones, que es como, buenas, ha cambiado el escenario, o replanteáis la estrategia o no vais a conseguir volver a levantar cabeza. Y Podemos, que aquello del chalet parecía que los iba a hundir en la miseria, que les había roto el discurso en su eje de flotación. Bueno, pues están allí apoyando al PSOE y parece que están marcando un perfil propio y que lo pueden marcar. Volatilidad, indefinición, esos cisnes negros, no sé si habéis leído a Taleb, esos cisnes negros que parece que es imposible, pues ahora yo creo que lo imposible es encontrarse un cisne blanco. Cuando vamos a los mensajes, todos los que hemos hecho comunicación, lo que decíamos antes, no, tengo que lanzar un determinado mensaje, una determinada estrategia. Luego tenemos a los periodistas, hoy te ha tocado a ti, porque claro, tenemos a los periodistas que, oye, cada vez son más reacios a comprar aquello que desde los partidos, desde las instituciones, tratamos de transmitir, ¿no?
que esto no me vende, es que esto no es noticia. Entonces tú montas tu acto maravilloso, con tu foto, lo tienes todo pensado, tu mensaje y tal. Y dice, bueno, ¿y qué opina de las primarias del PP? Y claro, en el corte del informativo no te sacan ni el mensaje, ni la foto, ni el objetivo que tú querías lanzar, y te sacan el cortecito de qué opinas de las primarias del PP. Además, los mensajes ahora, nosotros, para lanzar un nuevo mensaje a la opinión pública, necesitamos algo que ahora es un recurso escasísimo, que es tiempo, para explicar la complejidad de la política. Además de que ahora hay que hacerlo pues, muy condensado, en esos soundbites, en esos titulares, en esos tweets. Nosotros necesitamos tiempo para que la ciudadanía sepa qué les estamos queriendo decir, porque uno que lance un día un mensaje queda diluido en toda la balsa de agua. Coca-Cola lleva más de 100 años repitiendo eso de la chispa de la vida. Pues nosotros necesitamos tiempo. Pues ahora, chicos, el tiempo no existe en política. Necesitamos reaccionar rápido, necesitamos que todo sea en inmediato, y los propios medios de comunicación. Por la mañana tú les has vendido un determinado tema y por la tarde ya ha caducado. Me pasó que presentábamos un programa electoral de los gordos. Por la mañana hicimos un brief con la prensa, salió bien, salió bien. Y por la tarde me llamó un periodista y me dice, bueno, pero ¿para mañana qué? Digo, ¿para mañana qué de qué? Dice, sí, ¿qué me vendes para mañana? Digo, ¿el programa electoral? Como Anguita, programa. Digo, pero si eran 100 páginas, ¿ya te lo has leído? No, que esto era de esta mañana. Digo, ¿qué me das para mañana de nuevo? Entonces, cuando se hacen campañas, tenemos que pensar en ese ritmo frenético de los medios de comunicación para darles el mismo contenido con aspecto diferente. Porque si no, no tenemos ese tiempo y pasa como una estrella fugaz nuestro mensaje. Nadie se entera. Porque otro de los temas que nosotros intentamos, ¿no?, en esa lucha con los medios de comunicación, con el ruido, con las polémicas, es esa batalla del relato. Los partidos políticos lo que necesitan es que se hable de su tema. Si en España los medios de comunicación hablan sobre ampliación de libertades, sobre la desigualdad, sobre la pobreza, sobre las pensiones, sobre nuevos derechos adquiridos, al PSOE le va fenomenal. A los partidos de izquierdas, a Podemos le va fenomenal. Si hablamos de crisis económica, de cómo salir de una determinada coyuntura, de la prima de riesgo, esto le va bien a los partidos conservadores, porque las lógicas están segmentadas por ideología y la gente con los frames, que seguro que habéis leído a Lakoff, lo tiene muy interiorizado. Entonces, claro, nosotros estamos permanentemente en lucha con los medios de comunicación, intentando de una forma exitosa que salga el titular que nosotros queremos, el corte que nosotros queremos, los recursos que nosotros queremos. Y para eso yo creo que no hay más fórmulas en el día de hoy que ser innovador, que pensar aquello que nadie ha hecho, en que esa foto, en que esa manera de comunicar sea diferente para que esa propia forma de comunicar sea noticia. Porque lo contrario, si hacemos lo mismo de siempre, nos van a sacar el corte de qué opinamos del Partido Popular, porque no habrá noticia. Claro, están las noticias y las noticias, porque la gente me dice, bueno, Verónica, pero ¿dónde está el límite, ¿no?, entre arriesgar, entre comunicar de una forma innovadora a tener un mensaje estridente, ¿no? Los partidos políticos pequeñitos, que tienen pocas opciones de gobernar y que se saben a sí mismos pues, formadores de mayorías o articuladores de una determinada oposición, se pueden permitir determinadas fotografías, pueden hacerlo. Yo seguramente si le preguntáis hoy a Albert Rivera que si se desnudaría, os diría que no, pero hace 10 años no le quedó más remedio que hacerlo para que aquella forma de comunicar le permitiera que la gente le conociera. Y yo siempre digo, sentido común, que sí que es el menos común de los sentidos, pero los partidos institucionales, a pesar de que tienen que ser provocadores, tienen que arriesgarse en las formas de comunicar, no podemos caer en ser
un mensaje que distorsione absolutamente y dejar de tener esa credibilidad tan ansiada en política. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. ¿Sí? Por lo tanto, el capital impaciente, ese que os decía que no nos permite tener tiempo para reflexionar, tener tiempo para pensar, tener tiempo para dar un mensaje complejo que se pueda explicar, porque solo tenemos pequeños fragmentos. La televisión hoy es trepidante y te dice el presentador, venga, lo siguiente, sí, corta. En radio te hacen así, corta. ¿Cómo nosotros podemos hacer campañas a largo plazo? Es muy complejo. Y yo una de las mayores dificultades que me he encontrado en mi carrera y que he podido analizarlo una vez ya había salido de esa espiral, ¿no? De esa locura, de ese terremoto que es trabajar en primera línea política, es que no nos queda tiempo para la estrategia, que estamos permanentemente en la táctica. ¿Qué decimos hoy? ¿Qué hacemos esta tarde? ¿Cómo reaccionamos a esto? ¿Qué les decimos? ¿Qué les contamos? Entonces, uno de los consejos que yo siempre doy a los alumnos y en las charlas es que cuando hacemos estrategia política, tenemos que hacer estrategia política de verdad, y eso es hacerlo a largo plazo. Porque a pesar de que todos, tal y como está montado ahora el sistema político, nos obliga a esa reacción inmediata, tiene que haber gente que se dedique a pensar a largo plazo, a pesar de que el largo plazo es lleno de incertidumbres. Pero si no, nos pasa que nos quedamos permanentemente en la táctica. Claro, no sé si conocéis a esta chica. Es de aquí. Etsy. Pero la gente la conoce como... Soy una pringada. ¿Quién conoce? Aquí en Bilbao es más fácil, pero ¿quién conoce a Soy una pringada? ¿Damos la mano? ¿La habéis oído alguna vez? ¿Alguno de sus vídeos? ¿No? Es una youtuber. Tiene más de 3 millones de visionados. Para que sepáis, El País ahora mismo vende menos de 100.000 ejemplares diarios. Y a pesar que el poder de difusión del País es por Internet, tiene unos niveles de eco como los que puede tener Soy una pringada, van a públicos absolutamente diferentes. Esta fue el primer editorial del New York Times en español. Y ahora os pregunto, ¿se pueden ganar unas primarias en contra de los editoriales de un periódico? Creo que sí, ¿no? Por el 52%. Entonces, los que trabajamos en política solemos estar muy obsesionados, ¿no? Por el editorial, por los medios de comunicación tradicionales, y hay personas que se llaman influencers, que los han llamado así, que en estos momentos están haciendo opinión pública y siendo referentes, creadores de opinión entre sectores de la población que también votan y que encima están fuera de los canales sobre los cuales nosotros tenemos la comodidad de trabajar. La radio tal, el periódico tal, la tele tal. Pues hay una determinada franja de personas que ya no consumen medios de comunicación convencionales, que solo consumen bajo demanda, on demand, donde personas como Etsy crean gran opinión. Y me gusta esta foto porque yo sé que es muy provocadora, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer que Etsy o Soy una pringada hable bien de la política? Pues será la política quien tenga que acercarse en un primer momento a ellos cuando son referentes en nuestro público objetivo. Porque en estos momentos la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación es importante y las grandes marcas, la comunicación corporativa, sobre todo para aquellos públicos objetivos de menores de 30, de menores de 40, están utilizando a personas de este tipo que tienen grandísima credibilidad, que les quitan el filtro de la publicidad para lanzar mensajes a sus consumidores. Seamos inteligentes, seamos rápidos, captemos el momento e incorporemos también a este tipo de personas a la comunicación política. Porque además, no sé si
no sé qué os parece, pero a mí me parece que estamos en un momento donde estamos bunkerizando la opinión, donde la opinión y los sectores de los targets se están haciendo cada vez más pequeños y más bunkerizados. ¿Qué quiere decir? Antes teníamos poquitos medios de comunicación y entonces en un mismo diario tú abrías, ¿vale? Y había un opinador o una opinadora que estaba un poquito más a la derecha que tú, pero te lo leías. Había otro que estaba donde tú estabas, que era tu preferido, o la preferida, que es al que siempre vas el primero, porque nos encanta reafirmarnos en nuestras creencias, porque nosotros consumimos medios de comunicación para que nos reafirman en lo que creemos, no para que nos contradigan. Y luego había otro que estaba un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. Y entonces, bueno, decías, bueno, con este no estoy tan de acuerdo. Había pocos medios de comunicación, pero ahora hay muchísimos medios de comunicación, es exponencial. Y cada medio de comunicación se ha hecho eso de nicho. Entonces, tú vas a una página web de un medio de comunicación, porque eso del papel, señores, se enterarán alguna vez, pero está muerto. Y entonces, este no me gusta. Este sí que me gusta. Y lo clicas. Y resulta que los medios de comunicación tienen pantallas que en tiempo real dicen lo que funciona y lo que no funciona. Y entonces, al que te reafirman tus creencias, aquel que todo el mundo entra o aquella que todo el mundo entra porque es el que le gusta, le dan más protagonismo y buscan perfiles de ese mismo nivel porque como están compitiendo en una lucha feroz por los ansiados clics para la publicidad, que ahora, vamos, esta es la gran guerra de las galaxias, la batalla publicitaria de los medios de comunicación, ¿qué hacen para conseguir más clics? Ponen a creadores y creadoras de opinión que te reafirman en esos posicionamientos. Y entonces tú un día entras a un medio y dices, uy, pues si esto no me gusta ya, cambia, me voy a otro, me voy a otro, me voy a otro. Y como tenemos tantísima oferta, ¿qué consumes? El que nos dice que, por supuesto, estamos no solo en lo correcto, sino en posesión de la verdad. Esto pasa también en las redes sociales. En las redes sociales, pensad, ¿a quién seguís? A la gente que nos gusta, a la gente que nos reafirma, a la gente que opina como nosotros. Hay un libro muy interesante que ahora se lo comentaba él, que se llama Arden las redes, ¿no? De Juan Soto Ibars, no sé si lo habéis leído, donde allí monitoriza y hace una imagen perfecta de cómo funciona, ¿no? El mecanismo de ostracismo en las redes sociales. Cuando alguien dentro de un grupo no dice aquello que se supone que tiene que decir y que es políticamente correcto dentro de ese grupo, se produce una horda de ataques hasta que lo echan. Y por lo tanto, atentos al fenómeno de bunkerización de la opinión, porque si lo trasladamos al mundo de la política, ¿sabéis qué significa? Que cuando tú llegas a un acuerdo con el diferente, se vive en términos de traición. Se vive en términos de cesión. No estás cumpliendo tu programa electoral. No estás haciendo lo que me prometiste que ibas a hacer. Ya, pero es que no tengo mayoría absoluta, tengo que pactar con alguien y pactar es cesión. Pues en un momento donde la opinión pública y publicada decía no, más partidos políticos quiere decir más democracia, eso es más pluralidad, al mismo tiempo nos recriminan que estamos cediendo y que estamos traicionando a las esencias, a ese programa. Y por lo tanto, cuando nosotros tratamos de poner nuestros temas en esa batalla del relato, porque el tema de la agenda setting ya sabéis que es fundamental, sufrimos una pérdida de interlocución muy importante. ¿Qué quiere decir una pérdida de interlocución? ¿Quién hace política en este país hoy? ¿Solo los políticos? El 8 de marzo, manifestaciones por toda España, por todos los rincones, de mujeres que pedían igualdad, que podían ir seguras a casa, que pedían visibilizar el poder femenino, que estaban todas en la calle, de izquierdas, derechas, independentistas, españolistas, jacobinas, de todo, había de todo. Solo querían, ¿qué hay de lo mío? ¿Dónde estaban los partidos políticos?
¿Dónde están los partidos políticos cuando empezaron los pensionistas a manifestarse en Bilbao? Primero en Bilbao y luego por toda España. ¿No hace política, soy una pringada, cuando dice que se va de un programa de radio porque hay un señor que ha acosado a una compañera? ¿Y dónde están los partidos políticos? Si se supone que constitucionalmente son las herramientas que tienen como objeto representar a la sociedad. ¿Dónde están? Tenemos que volver a captar el sentir de la sociedad. No puede ser que hace unos meses, el 8 de marzo, el Partido Popular dijera que la manifestación era una manifestación elitista y que ahora salga una compañera como María Dolores de Cospedal diciendo me tenéis que votar porque soy mujer. Los mensajes, la coherencia. Me quedan 5 minutos. Solo apuntaré que esa pérdida de intermediación no solo corresponde a la política. A los medios de comunicación les pasa exactamente lo mismo. Si yo ahora me caigo y hay alguien que lo graba, esas imágenes van a ir a un informativo. Y por lo tanto, el monopolio de hablar de qué es importante y qué no es importante lo han perdido también los medios de comunicación, porque ahora, autocomunicación de masas, como dice Castells, uno con un móvil puede decidir qué importa si los demás también creen que importa. Por lo tanto, hay una fragmentación del poder brutal. Ahora ya no solo tiene el poder las instituciones, los medios de comunicación, lo que conocemos como los poderes. El poder está mucho más fragmentado. Y hay un libro que se llama La comunicación transformativa de Habib, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que cuando la política pierde su capacidad de acción, ¿dónde ponemos la balanza? Ponemos la balanza en la comunicación, en los gestos, en esa manera, en esa filosofía de entender la vida a través de una imagen, a través de una frase, aunque esa frase no tenga repercusiones reales. Si volvemos a la fotografía del Consejo de Ministras. ¿Ha habido políticas reales? De momento no, es muy poco tiempo, pero ha habido una declaración de intenciones. ¿Podrá el nuevo presidente del Gobierno hacer todo lo que quiera? No, pero es una forma diferente. Ha querido enviar un mensaje y aunque ejecutivamente no tenga nada, de momento, políticamente, comunicativamente ha enviado un mensaje que es importante, también con el Aquarius, por ejemplo. ¿Va a cambiar la política de migración en la Unión Europea? Seguramente no, porque es muy complejo, pero ha enviado un mensaje importante. Y cuando la política pierde poder, como es en este momento, por esta fragmentación del poder, la comunicación aumenta su relevancia de una forma casi exponencial. Y por eso yo os digo que las campañas en política están muertas, porque todo, absolutamente todo, es comunicación, que nuestro trabajo va a ser más importante que nunca, que ahora ya somos imprescindibles. Vuelvo a dar las gracias a los organizadores y organizadoras de ACOP, a todo el equipo que ha hecho responsable de todo este maravilloso congreso y yo quedo a disposición de vuestras preguntas.